Los saluda el embajador Jorge Castañeda, coordinador de la Escuela de Gobernabilidad y Ciudadanía de Política para la Acción, Movimiento Ciudadano, liderado por el economista Carlos Anderson Ramírez. Muy agradecido a todos ustedes por vuestra participación en este conversatorio. Debo destacar que la Escuela de Gobernabilidad y Ciudadanía busca forjar líderes con una visión prospectiva de futuro para el desarrollo sostenible e inclusivo del país. Líderes con ética, responsables y comprometidos con el desarrollo del Perú. Para este fin utilizamos los formatos de conferencias, conversatorios y cursos cortos que se efectúan de manera híbrida, es decir, presencial y virtual en forma semanal. La calidad de la temática, trayectoria y reconocimiento de nuestros expositores está plenamente garantizada. Los invitamos a unirse a nuestra Escuela de Gobernabilidad y Ciudadanía, participando en nuestras actividades académicas para juntos ayudar a construir una sociedad verdaderamente dialogante. Les solicitamos vuestra colaboración para que difundan en sus redes sociales nuestras conferencias, conversatorios y cursos cortos. Para que conozcan más sobre nuestras actividades, visítenos en nuestras redes sociales y canal YouTube. En esta oportunidad hemos organizado el conversatorio La Universidad Peruana, Diagnóstico y Perspectiva hacia el año 2040. El propósito de este conversatorio es analizar la problemática que atraviesa el sistema universitario peruano y plantear los cambios necesarios que ayuden a su superación para potenciar las oportunidades y minimizar los riesgos con una proyección al 2040. El conversatorio estará a cargo de un distinguido grupo de expertos integrado por Ricardo Cuenca, PhD, exministro de Educación, Daniel Salas, PhD y docente de posgrado de la Pontificia Universidad Católica del Perú, y la moderación estará a cargo de Luis Estéfano, PhD, docente de la Universidad Cayetano Heredia. Me es muy grato dejar con ustedes al PhD Luis Estéfano. Adelante, Luis. Ok, buenas noches con todos. Muchas gracias, Jorge, por la presentación. Bueno, voy a hacer el moderador de este conversatorio, así que permítame presentar primero a los panelistas, y para eso tengo un PowerPoint aquí. Bueno, el tema es, como ya lo mencionó Jorge, la Universidad Pública Peruana, Diagnóstico y Perspectivas hacia el 2040. Yo puse la fecha de 2040 porque, pues, poquito por contrario, porque todo el mundo habla de 2050, ¿no? Pero ¿y por qué no 2040, no? ¿Por qué saltearnos? El tiempo apura y hay cosas que tenemos que ir resolviendo desde ahora. Entonces, los panelistas son el doctor Ricardo Cuenca y el doctor Daniel Salas. Su servidor, Luis Estéfano, va a actuar como moderador. Déjenme presentar al doctor Cuenca. Él es especialista en el estudio de reformas y políticas comparadas en política de educación superior y en temas docentes, así como en las relaciones entre educación y política con perspectiva histórica. Es profesor principal de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos e investigador principal del Instituto de Estudios Peruanos. También es miembro del Consejo Asesor de la OEA para la Educación, la Ciencia y la Cultura y miembro del Comité Externo Académico de Flaxo en México. También es miembro del Premio UNESCO Hamdan para el Desarrollo Docente. Entre noviembre del 2020 y julio del 2021 fue ministro de Educación durante el gobierno de transición de aquellos meses. Él es psicólogo por formación por la Universidad Ricardo Palma, posee un máster en docencia e investigación en educación superior de la Cayetano Heredia y es doctor en educación por la Universidad Autónoma de Madrid. Por otro lado, el doctor Daniel Salas obtuvo su bachillerato en la Universidad Católica del Perú, es máster y doctor en literaturas hispánicas por la Universidad de Colorado en Boulder. Recibió 2 veces la beca de disertación Thomas
de Beiney. Ha sido profesor visitante en Colby College. Ha publicado artículos académicos en varios journals, Hispanic Journal, 15th Century Studies, entre otros. Recientemente la editorial Planeta aprobó la publicación del libro El tejido que nos une, una guía teórico-práctica para el storytelling, en coautoría con el profesor Percy Marquina. Es profesor ordinario de la Escuela de Posgrado en Negocios de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Ok, entonces, esa es la introducción que pretende presentar a los panelistas. Bueno, entonces entremos en materia, ¿no? El primer tema que quiero abordar es que quisiera escuchar una reflexión por parte del doctor Cuenca y el doctor Salas sobre si la Universidad Pública Peruana ha cumplido con su misión a lo largo de nuestra historia. Es interesante que en el año 1810, Guillermo von Humboldt funda la Universidad de Berlín con la misión de transmitir conocimientos, educar y también de investigar. O sea que cuando el Perú se independiza, digamos, ya existía lo que se conoce como la Universidad de Investigación. Sin embargo, al Perú, recién en el año 2014, introducimos en la última ley universitaria, digamos, la investigación como un quehacer obligatorio de nuestras universidades. Disculpe que ponga un poquito de algo picante, pero esa es mi misión. Entonces, a la luz de lo que he manifestado en esta introducción, quisiera escuchar su reflexión y les dejo la palabra al doctor Cuenca. Muy buenas noches. Muchísimas gracias al embajador Castañeda y al doctor De Stefano por la invitación y por supuesto un gusto estar con Daniel conversando esta tarde con ustedes. Ya, es una pregunta un poco complicada porque creo que en cada uno de los contextos algo de su misión ha cumplido y algo no. Si pensamos en los intentos de reforma, hay una discusión si hubo reforma o no a principios del siglo XX, en este gran movimiento arialista de los jóvenes que nos llega con este grupo liderado por el joven Víctor Raúl Ayala de la Torre. Podríamos pensar que algo cumplió su misión, aunque la reforma no se logró instalar del todo. Porque generó un proceso de democratización de la educación superior, que era lo que, digamos, se buscaba como parte de la reforma. Entonces, digamos que parcialmente cumplía con su misión, con la misión que en ese momento tenía, pero si vamos mirando a lo largo de la historia cómo van cambiando los periodos y los contextos, podríamos decir desde cada perspectiva, desde cada contexto, que es probable que haya cumplido su misión, salvo el último tiempo en el que creo que hubo una especie de gran confusión, ¿no es cierto? A partir de los 90 se instaló la idea, no solo en el Perú ciertamente, sino en muchos países de la región, que el gran objetivo de la universidad se iba a colocar en la formación profesional, ¿no es cierto? Empiezan a tratar de distinguirse programas profesionales de programas académicos en América Latina, en el Perú con mucho menos claridad, pero empiezan a decantarse estos procesos para apostar a una formación profesional que tenga como objetivo tener egresados que dinamicen el mercado laboral de tal manera que nos ayuden a contribuir en un proceso de relanzamiento económico del país. Y ese fue el objetivo, y a partir de eso uno ve cómo hay una disminución de la tarea académica de investigación de la universidad para volcarse a esta situación mucho más profesional. Mencionaba el doctor De Stefano de von Humboldt y cómo las dos grandes improntas de la historia de la universidad tienen que ver con esa universidad de investigación o una universidad más napoleónica, que es como se le conoce la idea de formación de funcionarios para el Estado, ¿no? Entonces,
el Perú apuesta por esta idea, deja de lado un poco la investigación, los números, por supuesto, así lo indican, con la mala noticia que empiezan a salir los primeros estudios que nos dicen que el subempleo profesional, definido como profesionales universitarios que están efectivamente subempleados en el mercado laboral, empieza a ser muy alto. Y entonces nos quedamos en una situación que es parte de la, creo yo, característica crítica de la universidad de los 90, para no hablar de las 80, que ya tenía otro nivel de complejidad, y es que no terminamos de instalar un camino propiamente académico de la universidad, salvo algunas excepciones, eh, o como por ejemplo sucedía con el campo profesional, que tampoco llegó a cumplir sus objetivos. Entonces, podríamos decir que durante ese periodo no cumplió tanto con la propia misión que se había impuesto, y que finalmente nos llevó a una discusión respecto de una nueva crisis, de una nueva reforma a partir del año 2013, 2012, si contamos el antecedente de la ley de moratorias, ¿no? Pero en todo caso, por ahí va el asunto. Creo que hay que contextualizar mucho, y para el caso particular de los prolegómenos de la reforma del 2014, probablemente la misión no se estaba terminando de cumplir, ¿no? Ok, gracias, Ricardo. Doctor Sí, Sala. sí, básicamente yendo en la misma línea, ¿no? Es decir, no se puede, esa respuesta no puede ser un sí o un no. Creo que es una cuestión de observar hasta qué grado la universidad ha cumplido su misión, y también dependiendo de la misión que se le haya asignado, que también ha cambiado con el tiempo, ¿no es cierto? Entonces, la universidad, digamos, católica, por ejemplo, es una universidad privada, la primera universidad privada del Perú, nace, digamos, de alguna manera, en unas condiciones sumamente modestas. Es una universidad en donde van a acudir estudiantes marginados, digamos, ¿no? Pobres, ¿no es cierto? Frente a una universidad de San Marcos que era abiertamente elitista, porque, digamos, esta tenía ese era ese era su espíritu, ¿no es cierto? Y claro, había grandes maestros, ¿no? Ribagüeros, Tello, en fin. Eh, y curiosamente, la primera universidad privada, más bien es una universidad de gente que no tenía acceso a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, ¿no? Que tenía esta aura, una universidad imponente, importante. Y a medida que avanza la historia, ocurre que las universidades privadas empiezan a aparecer, la Universidad de Lima, la Universidad del Pacífico, ¿no es cierto? Ricardo Palma. Y si lo observamos bien, da la impresión de que hay una subsidiariedad, pero normalmente cuando pensamos en subsidiariedad, pensamos es que el Estado debería cumplir una función subsidiaria respecto a lo que los privados no pueden hacer. Pero cuando hay este gran crecimiento de la Universidad Católica, la Universidad de Lima, la Universidad del Pacífico, la Universidad Ricardo Palma, y creo que también, también incluida San Martín de Porres, más bien es al revés, ¿no? O sea, más bien son las universidades privadas las que tienen que subsidiar, o sea, cumplir una función subsidiaria a la Universidad Nacional. O sea, aquello que la Universidad Nacional no estaba haciendo, lo tiene que hacer la universidad privada. Y digamos, un ejemplo de algo excepcional es en la Universidad de Ingeniería, y creo que habría que estudiarla más a fondo, porque me parece que es el caso muy interesante de una universidad que tiene pública, pero que pero que surge de la iniciativa privada y de un interés privado genuino, ¿no? Que es de los ingenieros, de las grandes empresas, de formar los ingenieros que vayan a ser parte de sus compañías. Es una universidad pública, pero que tiene en su origen un impulso, digamos, de interés privado, me parece que es una historia muy legítima. Y la pregunta ahora, y ahora vemos más bien que la universidad pública es la universidad masiva, es la universidad a la que quieren acceder aquellos que no pueden pagarse las universidades privadas, ¿no es cierto? Es decir, ha cambiado eso también un poco. Antes uno iba a la universidad privada porque no podía entrar a las universidades públicas, que eran las más importantes, prestigiosas y exclusivas, ¿no es cierto? Y ahora no puedo, digamos, pagarme una universidad privada,
tengo que entrar a Derecho, a Medicina, a, en fin, Ingeniería en San Marcos, en la UNI. Pero tenemos una élite de grandes universidades como la UNI, como San Marcos, ¿no es cierto? Y también tenemos un conjunto de universidades públicas que están fuera de esa élite. Y digamos, yo creo que el gran problema es, el gran problema que creo que habría que preguntarse es cómo puede cumplir su función la universidad pública cuando no hay un capital humano, por decirlo de manera muy práctica, ¿no es cierto? No hay un conjunto de investigadores y científicos trabajando para la universidad pública. Y, es por ese lado creo que está su mayor debilidad. ¿Cuántos profesores, habría que preguntarse cuántos profesores en San Marcos trabajan porque es prestigioso, pero no porque puedan vivir de enseñar, como si era antes de Velasco? Y quiero revelar un dato, eso me lo contó el maestro Rodolfo Cerrón Palomino, que es el más importante andinista peruano, latinoamericano seguramente. Estoy editando un libro de él. Y él explica que es con Velasco precisamente que la profesión docente empieza a degradarse. Y es ahí donde se produce un gran fallo en el cual se pasa, digamos, de una universidad pública que tiene un prestigio, no sé, que reúne a una élite, que reúne a una crema de académicos, intelectuales, ¿no? Que desean enseñar ahí, ¿no? A una universidad que está siendo manejada con otros intereses. Y eso lo dice Rodolfo Cerrón Palomino, que no es ninguna persona de derecha y nada de esto, ¿no? Y creo que ahí, bueno, si es cierto lo que dice el maestro, pues uno podría señalar que ahí hay un quiebre importante que pues deja a la universidad pública abandonada en su misión. O sea, su misión empieza a deteriorarse, pero empieza a deteriorarse por digamos, el poco impulso, la pérdida de impulso del capital humano que contenía, de los profesores, los académicos que empiezan a ser marginados, sacados de las cátedras por razones políticas, etc. Parece que efectivamente así fue. Entonces, la universidad pública debería ser la mejor, debería ser la primera opción de los mejores estudiantes. Digamos, si podemos saber eso, creo que ese sería un buen baremo para saber si la universidad cumple con su misión. Si los mejores estudiantes aspiran a entrar a la universidad pública no porque sea gratuita, sino porque allí están los mejores profesores, los mejores investigadores. Y si la respuesta es un no, un más o menos, creo que sí podríamos hablar de que hay un problema del cumplimiento de la misión de la universidad pública. Ok. Bueno, tu mención del quiebre me ayuda para introducir un fenómeno que no es particular del Perú. Yo he estado haciendo mi tarea, bueno, estos temas me apasionan, así que he leído bastante. En Chile, por ejemplo, este es un tema muy, muy importante, es casi similar al Perú. Me refiero a la desvalorización de la labor del profesor universitario a tiempo completo y la prevalencia, digamos, del profesor horario. O sea, del profesor que dicta un curso en la Universidad A y otro curso en la Universidad B y que tiene otra forma principal de ganarse la vida. ¿Ya? Eso en las universidades chilenas hay papers que estudian ese fenómeno, ¿no? Y no saben cómo resolverlo. Yo creo, yo sigo formado al igual que tú, Daniel, disculpa que te tuteé, Sí, no. en Estados Unidos, y en Estados Unidos, o sea, todo el mundo, todos los profesores son a tiempo completo. O sea, no existen los parciales, el TP20, el TP10, o sea, esos son inventos latinoamericanos, ¿no? ¿Cómo resolvemos eso? ¿Cómo volvemos a la idea de tener profesores a tiempo completo? Y antes de darle la palabra, en España
en la última ley, aunque ahora están buscando resolver esto con otra ley, pero ellos tienen una ley del principio del 2000, creo, o finales del siglo pasado, donde ellos imponen un porcentaje mínimo de profesores a tiempo completo que deben tener las universidades públicas, y ponen el número en 60%. La ley peruana, la última ley del 2014, pone en 25%. Estamos bastante lejos del 60%. Entonces yo quisiera que durante los próximos minutos reflexionáramos si está bien lo que tenemos ahora, ¿no? Que haya gente de buen corazón que es, digamos, exitoso en sus áreas de trabajo y dicta un cursito en la universidad. O tenemos que volver a un modelo donde el docente universitario es reconocido como un empleo normal, ¿no? A tiempo completo, es un especialista en su tema, ¿no? En cualquier tema, puede ser de medicina, puede ser de derecho, puede ser de ingeniería, lo que sea. Es una autoridad regional, nacional o quizás, y por qué no mundial, en un tema determinado. Ricardo. Gracias, Luis. A ver, eso es un gran tema, es un gran tema, porque además yo creo que sí tiene solución, ¿cierto? Y de alguna manera la ley del 2014 empezó a tratar de darle un camino de la solución, aunque efectivamente una de las grandes carencias de la ley del 2014 fue justamente trabajar de lado una ley de carrera docente, sobre todo para el docente de educación pública, ¿no? ¿Qué tres cosas tienen como problemas particulares el Perú y cuál era un poco la salida que se dio con ese 25% para las universidades en general, no solo públicas, de tiempo completo, ¿no? Uno primero es que, y por eso Chile comparte mucho más que Argentina la situación de los docentes horarios, y es por la segmentación de la oferta, ¿no es cierto? En el Perú, como sabemos, tenemos universidades públicas y privadas, y dentro de las privadas tenemos dos tipos de universidades: las asociativas, que no tienen fines de lucro, y las societarias, que sí tienen fines de lucro. Hasta antes de la ley, el 70% de los docentes de las universidades privadas trabajaban por horas, en tiempos parciales. ¿Por qué? Porque de ese 70%, más del 80% eran provenientes de las universidades societarias. Es decir, esas universidades que efectivamente no tienen dentro de su esquema de trabajo una carrera de los docentes, sino que tienen contratos a corto plazo, y es por eso que dictan un curso en una universidad, otro en otro y otro en otro, ¿no? Y para el caso de las públicas, el problema tenía que ver con el financiamiento, ¿no? Yo no me voy tan atrás, aunque comparto algunas de las cosas que nuestro gran maestro, el profesor Cerrón, le ha contado a Daniel, sino que me voy un poco más acá, que fue en la década de los 80, donde empieza a precarizarse la universidad pública por dos razones fundamentales. Uno, Sendero Luminoso, que golpea profundamente las universidades públicas, y segundo, el desfinanciamiento más grande en la historia de la educación peruana, la universidad pública, como efecto de la crisis y de la hiperinflación de los 80 y lo que fuese. Entonces, allí es donde efectivamente muchos profesores no solo salen a las universidades privadas, muy pocos se quedan, sino que es el gran traslado masivo de profesores que habían trabajado mucho tiempo en la universidad pública en las universidades privadas, ¿no? Y entonces, ¿cuál es la salida? Si este es el problema, digamos, la segmentación del mercado, un problema de financiamiento de la universidad pública. Primero, obviamente, tratar de ordenar lo que pasaba con la oferta, que es lo que intentó la ley, ¿no es cierto? Decir, miren, ok, tú te mantienes como universidad societaria, pero necesitas tener un mínimo de profesores trabajando a tiempo completo para tratar de tener cierto nivel de fortalecimiento de la institución. Lo segundo es financiar la pública, es decir, después de la ley, por lo menos las 10 universidades que se vieron beneficiadas con el primer paquete de impulso, lograron tener mucho más profesores a tiempo completo,
crecieron como en un 25% más en promedio, algunas un poco más, algunas un poco menos, y entonces más o menos fortaleció la planta de profesores a tiempo completo. Pero eso trae un problema, no solo hace falta tener profesores a tiempo completo, sino cambiar la rutina de trabajo de los profesores de tiempo completo. ¿Por qué? Porque entonces con el tiempo completo se le exige investigación, ya no solo docencia. Y una de las grandes carencias de los profesores universitarios peruanos a lo largo de la historia tienen que ver justamente con los problemas de investigación. El desarrollo de la investigación en el país todavía es muy precario a pesar del avance que hemos tenido, y entonces tengo profesores a tiempo completo que dictan 20 horas y las otras 20 horas no sabemos qué hacer porque no hay mucha costumbre de investigación en la mayoría de universidades. Solo termino con un dato porque acabo de terminar, un dato y una anécdota chiquita, porque acabo de terminar un estudio sobre capitalismo académico, que es esta noción que se acuñó a finales de los años 90 en la Universidad Johns Hopkins en Estados Unidos, que tenía que ver con el incremento de la productividad en las universidades, ¿no? De los 15 hiperproductivos peruanos, ¿no es cierto? De estos 15 profesores universitarios, que son los que más producen una cantidad de papers independientemente de la calidad, porque no evaluamos eso, sino queríamos ver un poco la subjetividad del docente. De esos 15 top publicadores, digamos, hiperproductivos, 12, 11, vamos a llamarlo porque hay uno que comparte eso, ¿ya? 11 provienen de universidades pequeñas societales y solo 2 de universidades, perdón, y solo 4 de universidades privadas asociativas. 2 de la Católica, 2 de Cayetano. Y uno que comparte entre una universidad chiquita y una universidad pública porque trabaja medio tiempo en la pública. ¿Qué quiere decir? Que hay una reconfiguración importante también en el cuerpo docente que hay que tomarlo en cuenta a la hora de imaginarnos qué pasa con los tiempos completos, para qué hay un tiempo completo, cómo voy migrando de ser solo una universidad de enseñanza a una universidad de investigación, o capaz pensar, como en Estados Unidos, que ustedes conocen muy bien la realidad, en la que las universidades están más cementadas, ¿no es cierto? Y está el profesor y el lecturer, y uno va a dar clases y el otro va a investigar, y hay universidades de investigación y hay universidades más bien abocadas a la enseñanza. Entonces, en síntesis pasa eso, ¿no es cierto? La realidad es que mejoró respecto de lo que había, es producto de una serie de razones vinculadas a la segmentación y al financiamiento, y la salida es ver cómo se recompone esa oferta, que era la segunda parte de la reforma truncada que tenemos universitaria, pero que nos debería llevar hacia la idea de ordenar aún mejor la oferta que tenemos para que los profesores puedan ser mejor ubicados o colocados en este nuevo reordenamiento de la oferta, ¿no? Daniel. Em, sí, o sea, yo trabajo pues en Centrum Católica y digamos la cosa la vemos desde el punto de vista de los negocios, y lo que ahí observo es este problema, ¿no? Es decir, podemos tener el dinero, podemos tener el financiamiento, pero no creo que sea suficiente. Es decir, el problema es un poquito más complejo. O sea, sin duda el financiamiento es clave, ¿no? Pero aún así habría que superar otros problemas más, que es el hecho de que cuando contratamos a un profesor de alta gama, por decirlo de una manera, no sé, o sea, un big shot, si quisiéramos contratar ese tipo de profesores de alta gama, estamos compitiendo con otras universidades, no del Perú, sino de afuera, de Colombia, de México, de Brasil, de Estados Unidos inclusive. Eh, y en Estados Unidos, bueno, que sí lo conozco más o menos bien, ¿no? Hay un entorno que enriquece muchísimo la experiencia del profesor y el investigador, una comodidad. O sea, aparte de la cuestión financiera, aparte del hecho de que pagan bien, o pagan más, no son necesariamente bien, pero pagan más, definitivamente, eso sí. eh, Tiene la ventaja de que hay un entorno, hay un encadenamiento, ¿no es cierto?,
de otros fenómenos que hay bibliotecas, hay museos, hay eventos culturales en cantidad, ¿no es cierto? Hay una vida intelectual fuera de la universidad, o hay una vida fuera de la universidad sumamente enriquecedora con la cual pues, ciudades como Lima, Cusco, Arequipa no podrían competir. Y un acceso a la información, un acceso a las fuentes, a los libros, a los laboratorios, que también tampoco podríamos, con los cuales no podemos competir. Creo que ese sería uno de las mayores barreras. Incluso si supongamos que logramos hacer una super inversión multimillonaria en las universidades públicas, que debería ser de todas maneras, incluso en ese caso, el entorno sigue siendo una dificultad para quien decida enseñar en el Perú, o por ejemplo, como debería ser también en alguna región, o en las regiones más importantes, que puede ser Arequipa, Cusco, ¿no es cierto?, donde debería haber universidades fuertes. Pero la pregunta que yo haría es ¿cómo creamos un entorno virtuoso, un entorno de interés, un encadenamiento que permita que haga cree un incentivo para que alguien se vaya a enseñar a una universidad peruana pública? O sea, incluso si tuviéramos el financiamiento. Hay muchos otros procesos que digamos, que habría que tomar en cuenta, ¿no? El acceso a las bibliotecas, el acceso a los laboratorios, en fin, el entorno cultural de la ciudad, la comodidad de vivir en esa ciudad. Y creo que ahí esa es la razón razón por la cual yo, digamos que conozco muchos amigos que trabajan en Estados Unidos, es por la cual no vuelven al Perú, aunque les dupliquen la oferta, digamos, que se le haría acá, ¿no? Simplemente porque hay un entorno con el cual es muy difícil competir. Eso es lo que yo creo que hay que también tomar en cuenta. Entonces, la otra posibilidad es aceptar que tenemos capacidad hasta cierto punto y que habrá que esperar que el tiempo pase y que el país se desarrolle para tener una capacidad superior que nos permita traer mayor talento, porque bueno, mi impresión es que el gran problema con el Perú, no solamente en las universidades, sino en todos los sectores, es el capital humano, definitivamente. Creo que ese es el gran problema. No es que nos falte plata, no es que nos falte ni siquiera ingenio o ideas. No tenemos el capital humano. Ok, bueno, entonces eso me da pie para el próximo tema, que tiene que ver con la gobernabilidad de la universidad pública peruana, ¿no? Antes se elegían las autoridades o el rector, por ejemplo, por la asamblea universitaria, por tercios, por votos, y entonces los que querían ser rectores tenían que entrar en campaña, tenían que cargar bebitos, ¿no? Ir por el campus regalando, prometiendo cosas, y se prestaba, yo lo sé de buena fuente, en las universidades públicas, en las cuales al tercio estudiantil a veces se les prometía becas ¿no? para su voto eventual hacia uno u otro lado, ¿no? Entonces, esas son cositas que quizá no están bien, ¿no? Entonces, yo les quiero preguntar, ¿por qué en lugar de elegir en concursos de belleza a nuestros jefes de departamento, decano de facultad, rectores, ¿por qué no abrimos el pool de genes y lo hacemos por concurso público? O sea, imagínense un aviso en el comercio que diga: la Universidad X está buscando un decano de la Facultad de Ciencias, requisitos, ¿no? Y una lista de requisitos, ¿no? Tiene que haber sido, pues, jefe de departamento, tiene que haber tenido una buena productividad, una buena carrera administrativa, etcétera, etcétera, etcétera. Y cualquier profesor que se sienta, digamos, de cualquier universidad del Perú que se sienta capaz de ganar el concurso, pues podría presentarse, ¿no? Yo aún sueño, un poquito por lo que he vivido en Europa,
de que tengamos, por ejemplo, un decano de la UNI, de la Facultad de Ingeniería Mecánica, por ejemplo, alguien que haya trabajado antes en la Universidad de los Andes, en Colombia, o en la Nacional de Colombia, ¿no? O sea, ¿por qué no podemos tener dentro de Latinoamérica una movilidad de académicos, ¿no? ¿Se imaginan un rector de la UNI que haya sido antes, digamos, decano en una facultad muy importante, en una universidad colombiana o argentina, algo por el estilo? Entonces, pero bueno, las cosas poco a poco, pero antes de pensar en una movilidad internacional, ¿por qué no pensar en una movilidad nacional? Ricardo. Ya, eso es un tema bien interesante porque está amarrado con los dos primeros temas. Es decir, dependiendo cuál es la misión y cuál es la carrera que haga, ¿no es cierto? Si yo estoy pensando en fortalecer la carrera docente en las universidades públicas, la idea que pueda abrir un concurso público para que todos entres no funciona de la mano con esa idea de carrera docente, entonces tendría que cambiarla de alguna u otra manera, ¿no es cierto? Para poder abrir el concurso para elegir rectores, elegir decanos, jefes de departamento, lo que fuese, ¿no? ¿Por qué razón? Porque de lo contrario, las personas que, por lo que hablábamos, trabajan a tiempo completo, que sería el ideal de los profesores universitarios, no van a, o sea, salvo que concursen ellos mismos también, ¿no es cierto? Siendo mismos profesores de la universidad, tendríamos que repensar la carrera de los docentes porque entonces ya no siguen este proceso. ¿Cuál es la razón de fondo detrás de mi perspectiva? Y por eso, que yo sepa, ninguna universidad pública, por lo menos latinoamericana, lo hace, ¿no es cierto? Las universidades privadas sí. Tiene que ver con cómo se gobierna la universidad, ¿no es cierto? Y la universidad se gobierna a partir de sus propios estamentos, herencia de la reforma del 18, ¿no es cierto? Del siglo pasado. Funciona como una corporación de docentes y de estudiantes que sus estamentos, a partir de múltiples formas de poder elegir, habrá que mejorar algunas más asambleísticas que otras, terminan siendo el gobierno efectivamente de ellos, ¿no es cierto? Por la misma manera en el que los docentes también pueden acceder a cargos académicos y no solamente de gestión, ¿no? Entonces, si empezamos a discutir si esa puede ser una salida, no podemos dejar de discutir entonces qué tipo de carrera docente queremos y qué tipo de universidad pública queremos, con qué misión, porque va amarrado, ¿no es cierto? No es la gobernabilidad o usando gobernanza a usanza de lo que los politólogos nos dicen tiene que ver con las reglas formales o no formales del juego político de las instituciones. Entonces, si lo miro de esa manera, no puedo imaginarme la carrera que quiero docente con un concurso de autoridades externo porque no va a ir de la mano, ¿no? Entonces, puede ser que lo pensemos. Yo no estoy tan seguro que eso sea lo mejor, ¿no es cierto? Pero puede ser que lo podamos pensar y si lo ponemos a pensar tenemos que mirarlo de manera mucho más articulada porque de lo contrario creo que no va a funcionar. Perdón, Ricardo, ¿cómo funciona en Estados Unidos? Que La movilidad, un profesor trabaja en Universidad A como profesor asistente o auxiliar, ¿no? Luego pasa a la Universidad B como jefe de departamento, está ahí 10 años, luego gana un concurso y va a otra universidad o regresa a la anterior como decano y de repente gana un concurso y termina como rector en otra universidad. Y esto es lo más común. Sí, Es lo común. Sí, pero porque está segmentado de esa manera. Es decir, no se van a mover del círculo de universidades, de las 10 universidades top de investigación a los 1.500 colleges que funcionan en donde se mueven los profesores que no son investigadores, sino que solamente son profesores, ¿no es cierto? Esta diferencia que hay entre full professor, para cuando ya llegas a la categoría más alta, y lecture, ¿no es cierto? Entonces, así funciona
en Estados Unidos porque así se ha segmentado, digamos, la oferta. Pero, pero esa no es la forma de segmentación que tenemos en América Latina, en Europa. Es por eso que el sistema de movilidad para hacer los contratos es otra. Entonces, puede funcionar, pero hay que cambiar más cosas, ¿no es cierto? No es solo decir esto es lo que tenemos y entonces voy a cambiar solamente el sistema de obtenerlo, porque, por ejemplo, en las universidades de stop, los profesores lo que quieren es pasar del tenure a quedarse en el puesto de asociado y después de full professor, justamente en una sola universidad para poder jubilarse en esa, ¿no es cierto? No sé, en el MIT, si entraste al MIT, no te vas a ir a ser rector de la universidad Winnie Pooh en la costa oeste, ¿no? No, pero sí pasa, sí se mueve. Ok, Daniel. Sí, o sea, no descarto la propuesta que tú haces, Luis, que la he leído varias veces, que creo que habría que pensarla bien. Yo creo que en todo caso el problema actual de la universidad, ya no digamos peruana, sino creo que en general, ¿no? De manera muy general, o sea, en el mundo y en Latinoamérica, es que la universidad se ha derivado a un sistema tremendamente burocrático, en donde los administrativos tienen más poder que los docentes. Yo también he estado en Estados Unidos y efectivamente los administrativos tienen muchísimo poder. Y era una de las quejas, era una de las dolencias de los profesores, es que bueno, que finalmente quien firma esto y quien aprueba esto no es alguien experto, no es un especialista, es un funcionario. Y poco a poco las universidades han ido burocratizando en Estados, y esto comienza en Estados Unidos también. Eh, y creo que el problema que tenemos ahora es que empezamos a rankear las universidades a partir de factores de impacto, de número de publicaciones en la Web of Science y artículos de eso y lo otro, sin tomar en cuenta muchísimos otros factores que creo que yo incluso serían mucho más importantes, como es el vínculo con la sociedad, la capacidad de colocar profesionales en el mercado. Y entonces estamos empezando a medirlo todo y a medir tal vez ciertas cosas que tal vez no sean las relevantes para nosotros. Eh, a veces uno me pongo a leer artículos académicos de Q1, Q2, tal, y uno se pregunta, ¿y dónde está el aporte a la sociedad? ¿Dónde está el vínculo? ¿Qué tiene que ver esto con lo que uno está enseñando, con lo que uno está formando? Y como que, claro, es que los que, como saben los economistas, los actores actúan respecto de un conjunto de incentivos. Y si el incentivo es publicar 10 artículos al año, lo hacemos como sea. Y jugando con todas las trampas o todos los, ya no digo ilegales, pero sí pues los shortcuts que podemos encontrar en el sistema. Porque ese es el sistema, es el conjunto de incentivos que nos están ofreciendo, que están ofreciendo el profesor, pero que pueden terminar derivando tal vez en una consecuencia pues que no que digamos totalmente alejada propiamente de la vida académica, de la formación, de la creación de incluso de conocimiento. Así que me gustaría efectivamente tener, o sea, imaginar universidades que estén, que tengan un grupo de rectores, de gente que piense, observe el mundo, observe el funcionamiento de la organización desde el punto de vista administrativo, eficiente, personas que sean capaces de recolectar fondos, de ir a buscar fondos, de manejar bien esos fondos eficientemente. Pero digamos, lo que me preocuparía de esa posibilidad es que si no se tiene la visión correcta, esta cuantificación no va a producir más calidad necesariamente, o en todo caso va a ser muy ineficiente respecto de la inversión realizada. O sea, voy a poner un caso que no es universitario, pero es interesantísimo. El país que más invierte por estudiante en el mundo es Estados Unidos, pero no es el país más eficiente, no es del mejor rendimiento. O sea, no solamente es una cuestión de dinero, de cuánto dinero vamos a poner en cada estudiante o en cada profesor, sino en cuál es la visión, cuál es la gestión, qué es lo que se está realmente buscando. Y cómo es que podemos, por querer buscar una meta cuantificable o una meta visible,
podemos crear todo un sistema burocrático que efectivamente pues, se come el presupuesto, logra que asignemos 3 veces, 4 veces más dinero por estudiante o por profesor, pero es que sin embargo no produzca proporcionalmente esos resultados. O sea, en los papeles vamos a ver que hemos invertido más, pero en los resultados que realmente importan, que es cuánto conocimiento se ha producido, cuántas personas hemos logrado colocar en el mercado, cómo hemos mejorado la vida de esta comunidad a la que está vinculada esta universidad, eso tal vez no aparezca, porque estamos abocados tal vez a tareas en las que se nos va a condicionar ciertos incentivos que pueden terminar siendo perversos. Bueno, yo cuando les planteé el tema, lo hice como biólogo, ¿no? Los biólogos gusta ampliar el pool de genes. Entonces pensamos que si tú tienes un pool de genes muy reducido, tienes de muy poco que escoger. En cambio, si tú amplías el pool de genes, o sea, dices, ahora, este puesto lo puede concursar toda la comunidad. Entonces vas a tener de dónde más escoger y posiblemente es que yo también creo en un sistema de universidad pública donde los salarios sean iguales, no importa para qué universidad pública trabajes, debieran ser iguales. Y creo que son iguales, ¿no? Entonces, lo que gana un profesor asociado en San Marcos debiera ser lo mismo que gane un profesor asociado en una universidad de Iquitos o la de Trujillo o la San Agustín. Es igual. Claro. Entonces, por lo menos desde el punto de vista de salario, son más o menos atractivos. Pero bueno, tengo que apurar un poquito más. Y yo quería hablar un poquito del tema de la endogamia, pero parece que no va a haber tiempo, ¿ok? Porque lo de la endogamia es un problema no solamente latinoamericano. Yo he estado leyendo últimamente y me he encontrado con amplia literatura en revistas arbitradas de que es un problema prevalente en muchas universidades, muchos países europeos, ¿no? Pero los pequeños, ¿no? Estonia, Serbia, en esos países es un problema, ¿no? La alta endogamia, donde se define como endogamia que te contrate como profesor al que estudió allí como pregrado, ¿no? Pero bueno, entonces dejemos eso por un momento y vámonos ya para terminar. Ya nos faltan 12 minutos. Actualmente, los expertos hablan de 3 roles para la universidad. El primer rol, que es el primer rol que tuvieron las universidades, que es de formar recursos humanos. El segundo, que aparece con la Universidad de Berlín, de investigar. Y el tercer rol, que aparece de manera no escrita en California y en Massachusetts, ¿no? En el área de Massachusetts, con MIT y con Stanford. Y que luego ya esto ha entrado al lenguaje académico y se ha hecho teoría, ¿no? Hay gente que habla, ya han incorporado estos inclusive en teorías de innovación, y hablan de que la universidad tiene un tercer rol. El tercer rol es en convertirse en agentes de desarrollo económico de su entorno inmediato. Ese rol no lo tenemos en la estructura de la última ley. En Argentina, además de los dos vicerrectorados tradicionales que ahora tenemos, ¿no? Vicerrectorado académico, vicerrectorado de investigación, ahora ellos tienen, algunas universidades, tienen el vicerrectorado de vinculación universidad-industria, ¿ya? Y fíjate que el rol que le dan, que tiene nivel de vicerrectorado, ¿no? Entonces yo quisiera que en los minutos que faltan reflexionemos un poco de cómo hacemos que las universidades dejen de estar en su torre de marfil, digamos, guardando distancias, ¿no? Sobre todo las de provincias, y se conviertan realmente en agentes del desarrollo económico de su región, precisamente, ¿no? ¿Cómo podemos hacer eso? Ricardo.
Sí, gracias Luis. Así como los biólogos quieren ampliar el set El de pool. genes, los que venimos de las ciencias sociales, porque yo hice psicología social, luego sociología, y después les cuento que yo soy un caso típico de la crisis de la Universidad Peruana. Este, También tenemos que pensarlo siempre de una manera sistémica, ¿no es cierto? Y otra vez, así como la movilidad o las formas de gobernanza no pueden verse ajenas de cómo funciona el sistema, justamente esto nuevamente tiene que ver con la manera como concibo el sistema universitario. Lo que yo creo que el gran problema, los temas que has colocado, Luis, que creo que son fundamentales, en el fondo, acá lo tengo anotado en mi blog como gran idea para yo pensarlo después, tiene que ver con cómo en el Perú no hay un sistema universitario. Lo que hay es un conjunto de universidades. Así Y es, por a lo eso iba yo. tanto, lo que no tenemos son o sea, todos estos llamados a la discusión, al debate que nos están proponiendo, me los imagino funcionando si funcionara un sistema. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, las universidades regionales, en países donde funcionan universidades metropolitanas o nacionales y universidades regionales, es claramente más fácil encontrarle un vínculo a la relación con el entorno cercano, ¿no es cierto? Y entonces, no sé, la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, que tenía un espectacular laboratorio para mejoramiento de todo el proceso alpaquero, desde crianza hasta trabajo de la lana, termina diluyéndose en la época que no había dinero, pero luego porque en el desarrollo regional el proceso alpaquero ya no aparecía, ¿no es cierto? Y entonces, ¿por qué? Porque entre otras cosas todos están mirando no regionalmente la universidad, aun cuando estén en regiones. No sé si me dejo entender. Entonces, el vínculo para establecerlo nuevamente es un vínculo que termina siendo muy difícil porque no estamos entendiendo el sistema como tal, sino que estamos otra vez tratando de mirar las partes, porque yo podría decir, y acá la Universidad Católica tiene una extraordinaria experiencia, que esta idea de vínculo con la sociedad se resuelve sin viceministerio, es decir, Vicerrectorado. sin vicerrectorado, con una buena oficina de responsabilidad social universitaria, ¿no es cierto? Y las universidades públicas, inclusive con sus spin-off, y entonces la UNI o la Agraria de la Molina pueden trabajar perfectamente con eso. Pero otra vez, esta vieja idea de vínculo con la sociedad que viene de la reforma del 18, con la famosa extensión universitaria, que termina traduciéndose en la ley del 2014 como responsabilidad social universitaria, con un rango menor de vicerrectorado, va a funcionar si entendemos nuevamente cómo hacemos para funcionar como sistema, ¿no es cierto? Porque de lo contrario, vamos a tener un conjunto de limitaciones porque todo esfuerzo va a ser un esfuerzo o de las universidades privadas que se pueden mover con cierta más libertad o de las universidades públicas con mucho esfuerzo por hacerlo porque tienen que superar un conjunto de barreras burocráticas o de desconfianza, que es como funciona el Estado, ¿no? Termino solamente diciéndoles por qué es que esto de acá tiene que entenderse como sistema y haciendo la broma de cómo soy el resultado de la crisis de la universidad peruana, ¿no es cierto? No pude continuar en San Marcos en los 80 y me voy a la universidad privada porque era imposible estudiar en los 80 en San Marcos. Hago mi doctorado en un sistema totalmente distinto en Alemania, que la ANR no me lo reconoce, ¿no es cierto? Porque era el doctor Vater, estudiaba con el profesor, con el tutor, ¿no? Y entonces, ¿qué hago? Bueno, entonces me voy a España para que me reconozcan el grado, porque acá sí me lo reconocían. Entonces, ¿a qué es lo que voy? Que termina siendo esto todo un problema de engranaje de las partes, ¿no es cierto? Y creo que aun cuando empezamos a avanzar con la ley, que como saben he defendido y defiendo, porque me parece mejor que lo que teníamos antes, no terminamos de dar el otro paso que es cómo nos entendemos como sistema, ¿no es cierto? Porque nuevamente estas piezas van a funcionar más o menos bien dependiendo de la fortaleza que le ponga más o menos las universidades.
pero como la universidad en el Perú no ha sido materia de política pública, en nombre de la autonomía que todos defendemos, no hemos podido terminar de organizar esto como sistema y creo que esa es la gran tarea. Entonces, me adelanto casi al final, Luis, colegas, cuando pienso en el 2040, aunque cualquier ejercicio prospectivo en este país es un ejercicio de alto riesgo, ¿no es cierto? Porque la cosa va más rápido de lo que creemos, pero en el 2040, si me piden algo de imaginación, diría, que las universidades peruanas funcionen como un sistema, que se toquen una con otra, ¿no es cierto? Y que cuando digo se toquen, digo que sus partes sean partes de ese mismo todo y no un conjunto de islas que en algunos casos funcionan porque el consorcio funciona mejor con 4, porque hago un convenio de una universidad con otra, sino que efectivamente podamos manejarnos como un sistema mucho más integrado, ¿no? Daniel. Sí, no, me parece que esta última idea que ha dicho Ricardo Cuenca es buenísima, ¿no? Efectivamente tendríamos que pensarlo como sistema y es algo que se ha tratado desde el consorcio, ¿no es cierto? Un mini sistema, ¿no? Eh, con acuerdos entre universidades, pero efectivamente no hay un sistema, ¿no? En un sistema las partes deberían ser pues fácilmente movibles, intercambiables, ¿no es cierto? Y esa es digamos, la teoría estratégica actual, sobre la cual he estado leyendo sobre esta idea de que las organizaciones deberían tener ese tipo de formación en que las partes pueden ser rápidamente intercambiables, que haya movilidad, que no sean estos sistemas rígidos, ¿no es cierto? Digamos, las últimas tendencias en estrategia organizacional son esas. También las podríamos pensar en términos de gobernanza general, ¿no? de sistema y que efectivamente uno podría, por ejemplo, trasladarse, un profesor, un investigador fácilmente puede ser trasladable a otra universidad, por ejemplo, un genetista está interesado en tal planta, en tal animal, entonces lo pasamos a esta universidad por un tiempo, una temporada, ¿no es cierto? Investiga in situ en esa otra universidad sobre este tema que es accesible en esa región, ¿no es cierto? Claro, y eso demostraría que hay un sistema en el que efectivamente las partes pueden ser fácilmente movibles porque todos funcionamos de una manera bastante similar. Entonces todos hablamos un lenguaje común, tenemos nuestra particularidad, lo que tú quieras, ¿no es cierto? Nuestras propias perspectivas, acentos, pero las partes serían fácilmente movilizables de un lado a otro. Eh, exactamente una semana antes de la pandemia, tuve la suerte de dar unas charlas en la Universidad de Jaén y uno de los temas que a mí me conmovió más y que creo que es el gran tema es, esta Universidad de Jaén tenía un alto impacto dentro de la zona urbana, pero a pesar de todos sus esfuerzos, todo el esfuerzo que hacían los profesores, no podía lograr que se integrar a los estudiantes de las zonas rurales en Jaén. Entonces, terminas desarrollando una zona y a costa de otras, ¿no es cierto? Impidiendo, por tanto, digamos, marginando a un sector, el sector rural, de la posibilidad de acceder al conocimiento y la movilidad social. El esfuerzo que hacían era genuino, era muy fuerte, pero debido a las grandes diferencias lingüísticas, culturales, de educación, de motivación, de perspectiva, era muy difícil para ellos entender a estos estudiantes e integrarlos a su sistema, integrarlos a su universidad y darles la oportunidad de convertir a estos hijos de campesinos en ingenieros, en administradores, ¿no? En educadores. No se podía. Estaban allí, o sea, no están alejados, están ahí unos cuantos kilómetros nada más, y aún así era sumamente difícil, porque ya nuevamente ya no se trata tanto de la universidad, sino del entorno mismo, de estas fragmentaciones sociales y culturales que todavía tenemos, y que, por la razón por la cual creo que no vamos a tener buenos resultados en la universidad si no trabajamos primero en la educación básica. Definitivamente creo que es nuestro talón de Aquiles es ese, o sea, ese es el primer ladrillo que hay, o el cimiento que hay que poner. Y sin una buena educación básica, vamos a tener siempre un problema deficitario en nuestra en el siguiente escalón, que es la educación superior. Eh, Así que ese es el sistema que hay que reformar primero, en todo caso, o paralelamente, o hay que pensar en los dos paralelamente. Hay que trabajar en la educación pública básica regular y yo diría que hay que devolverle al maestro de colegio
el prestigio que tenía en los años 50, 40, ¿no es cierto? Que era una autoridad dentro de su pueblo, como ser juez, ¿no? Como ser el párroco o algo así, ¿no es cierto? Había cierta autoridad, obispo, ¿no? Había cierta autoridad que hay que devolver ese valor y hay que lograr que los más capaces estén interesados en la docencia, digamos, sea una carrera competitiva, sea una carrera en la cual hay una perspectiva, un desarrollo profesional y económico viable en la enseñanza básica y en la enseñanza universitaria. Pero si no logramos eso, digamos, si la educación no es competitiva, no es una carrera que uno aspire, pues vamos a tener siempre un déficit. Y cuando trato este asunto con mis estudiantes les digo, si ustedes se compran pues un BMW o se compran un Audi, ustedes no lo van a llevar a un taller de cuarta, pues no lo van a llevar, lo van a llevar al taller oficial de Audi, porque ustedes le dan un enorme valor a ese coche, ¿no es cierto? Y por tanto tiene que ser tratado por los mejores especialistas en ese automóvil. ¿Cuánto valor le damos a nuestros niños, no? O sea, un niño vale menos que un Audi. Y no estamos dándole a nuestros niños ese valor que debería tener. Vamos a dejar que sean formados, educados, tratados médicamente por los mejores, ¿no? Parece que no tuvieran el mismo precio. Me recuerdas un comercial muy famoso a finales de los 80 en los Estados Unidos de la NCAAP, que era el Negro College Association, algo así. Una cosa, y decía, a brain is a terrible thing to waste, ¿no? Definitivamente. Y yo creo que eso es lo que tenemos que internalizar, ¿no? Es el cerebro de un niño es lo peor que podemos, digamos, desperdiciar, ¿no? Tiene mucho valor. Pero bueno, ya para terminar, porque ya estamos creo que con 2 minutos, pero no sé si yo también estoy sintonizado con lo que acaba de decir Ricardo, pero yo había pensado en un sistema universitario un poquito modelado en el sistema, por ejemplo, del estado de California, donde todas las universidades de California pertenecen al sistema universitario, a un solo sistema universitario. Entonces, un profesor entra a trabajar a una universidad, se cambia y su seniority no cambia, su retiro no cambia, todo es como que fuera, es otra universidad, porque esa otra universidad tiene su rector, tiene su estatuto, ¿no? Pero al final, todas las universidades públicas del estado de California pertenecen a un sistema que está gobernado por un BOT, un Board of Trustees. O sea, viene a ser un directorio, no sé cómo se traduciría trustees en castellano, pero digamos de personalidades nombradas casi siempre con 9, 6 y 3 años, ¿no? De manera escalonada, y que tienen la responsabilidad de gobernar el sistema, ¿no? Ese Board of Trustees, por ejemplo, le pueden pedir la renuncia a un rector. Pero bueno, yo no sé si eso del sistema a mí me gusta, me encantaría tratar de diseñar algo parecido para el Perú, pero yo creo que chocaría mucho con el concepto hasta ahora mayoritario de la idea de la autonomía universitaria que está en la Constitución. Entonces, eso tenemos que, no sé, o repensarlo o tal vez frasearlo de otra manera, pero yo creo que el actual, así como está escrito, digamos, no funciona. Y por eso que tenemos universidades, como dice Ricardo, una por acá, otra por allá, cada uno anda y se hace su pequeño convenio con una, con otra, pero no son una sola cosa. ¿Bien? Ok, 1 minuto para ambos para las últimas reflexiones. Ricardo. No, nada más que agradecer, porque creo que ha sido un espacio de intercambio, bueno, como siempre hago, yo trato de anotar las cosas que voy aprendiendo, pero creo que me quedaría con esta idea final. Cualquiera sea el diseño que querramos hacer, lo que necesitamos es un sistema universitario.
podemos acercarnos al modelo más de Estados Unidos, a un modelo más nórdico de sistema, a un modelo asiático de sistema, poder mirar acá al lado en Brasil cómo funciona el sistema universitario brasileño, De que Sao Paulo. funciona como un sistema, Ujú. a pesar de las enormes complejidades que tiene. Pero hay que pensarlo. O sea, no podemos no pensar en un sistema, cualquiera sea el modelo que optemos por eso, ¿no? Esa era la gran segunda parte de la reforma que, como he venido sosteniendo y seguiré sosteniendo, se acabó, ¿no es cierto? Se acabó en su corazón más importante, pero bueno, habrá que retomar la discusión más adelante y tratar eso de pensar un sistema californiano, nórdico, brasileño o francés, pero pensar en un sistema, ¿no? Que se adapte a nuestras necesidades. Y muchas gracias. Sí, Daniel, gracias también a Ricardo y a Luis por habernos invitado, por compartir este panel, a Luis por haberme invitado. Eh, y sí, yo creo que también esta última idea es importante, pero también creo que deberíamos empezar también a pensar en educación terciaria en general, porque la universidad se ha convertido en una especie de promesa, y una promesa que tal vez en muchos casos se convierte en una estafa. La promesa es para una familia de pocos recursos, una familia pobre, ¿no es cierto? Si usted paga 400 soles al mes, su hijo va a ser abogado, o su hijo va a ser administrador, contador, va a tener una carrera universitaria. Digamos, eso es lo que usted no tenía acceso, ¿no es cierto? Ahora lo va a tener, pero no se está cumpliendo esa promesa. O sea, no se está cumpliendo, se está vendiendo barato una tarea que es mucho más costosa, mucho más compleja. Y entonces, por esta ilusión de tener un hijo con una carrera universitaria, estamos condenando pues a cientos de miles y tal vez ya millones al subempleo, como lo demostró muy bien Gustavo Yamada en su extraordinario estudio sobre la de la calidad. Entonces, yo creo que en esta parte tenemos que también que pensar en educación terciaria en general y que haya también fortalecimiento del Senat, ¿no es cierto?, de, de las instituciones de formación profesional terciarias que no son universitarias y que producen, ¿no es cierto?, logran generar personas capacitadas con salarios bastante competitivos. Creo que sin ese eh, elemento intermedio, estamos, digamos, confundiendo la tarea universitaria, no la estamos debidamente separando y estamos creando una ilusión y una expectativa que no se está cumpliendo, que definitivamente no se está cumpliendo. Y creo que hay que integrar también la educación técnica a este debate como parte de ese sistema también. sí, nos falta eso. Y bueno, otros temas se me quedaron, la idea del Community College, que Ujú. no sé, no lo exploramos. Yo creo que sí podríamos tener Community College, con otro nombre, por supuesto, que puedan dar especializaciones de 2 años, pero con un nivel que después el graduado pueda continuar su carrera, ¿no? Revalidando los créditos que estudió. Pero bueno, eso ya será para otra oportunidad. Bueno, muchas gracias, Ricardo, muchas gracias, Daniel. Y esto es Muchas gracias a usted. todo. ¿Hay preguntas, Jorge? No hay preguntas, Bien. Luis. Bueno, Entonces, ok, bueno, entonces cerramos aquí. Bueno, sí, quiero en nombre de sí, la Escuela de Gobernabilidad y Ciudadanía expresar nuestro agradecimiento a los expositores, doctor Ricardo Cuenca, doctor Daniel Salas y el moderador, doctor Luis de Estéfano, por el didáctico, informado y propositivo tratamiento que han hecho del tema de la Universidad Pública Peruana, diagnóstico de perspectiva hacia el año 2040. También las gracias a todos los que han participado en este conversatorio. Buenas noches. Será hasta el próximo evento, el 12 de diciembre.